Muy buena gente, hoy les vengo prácticamente con los ejercicios y algunos tips para el entrenamiento del pecho. Si bien es un grupo muscular bastante sencillo de entrenar, hay unas consideraciones a tener en cuenta al realizar estos ejercicios. El pectoral se divide pues en tres zonas, principalmente el haz clavicular, que es la parte del pectoral superior, el haz esternocostal, que sería la mitad, y el haz abdominal. Y yendo directamente entonces con el haz clavicular, este es bastante sencillo, simplemente hay que tener ejercicios con la caja torácica inclinada, más o menos a unos 45 o 80 grados estaría perfecto para trabajar esta parte del pectoral. Y hay que tener en cuenta que el movimiento del húmero debe ser ascendente. ¿Por qué lo digo? Porque si bien existen máquinas que están inclinadas, más o menos así, cuando vamos a verificar cómo se está moviendo el húmero, está prácticamente moviéndose en un plano sin estar inclinado, es decir, el húmero se tiene que estar elevando. Si estamos así, aunque la caja torácica esté inclinada, no nos sirve de nada porque lo que se tiene que mover es el húmero de una forma ascendente hacia arriba. Eh, Unos ejercicios que yo hago serían los presses con inclinaciones altas, más o menos el banco a unos 60, no diría que a unos 70 grados lo estoy utilizando, y su sinergista principal es el deltoides anterior. Es decir, estos ejercicios, si bien los pongo como para el pectoral superior, realmente el principal músculo que mueve esta carga es el deltoides anterior, que es esta zona, pero da igual, sinceramente es una gran parte del trabajo también se lo lleva el pectoral superior. Yendo ahora con el haz esternocostal. Este es similar al anterior, simplemente que con menos inclinación. Son ejercicios que deben estar más o menos a un plano de 45 grados o menos, la caja torácica me refiero. Estos ejercicios también trabajan bastante bien la porción superior, pero ya estamos enfatizando un poco más en la porción media y también empieza a trabajar un poco la parte del haz abdominal. Es sencillo, yo estoy haciendo presses inclinados con mancuernas a 30 grados, también la máquina Smith viene súper bien, o directamente en máquinas. O sea, hay que verificar que si la inclinación si es inclinado, pues que no sea tan inclinado o que el húmero no se esté elevando tanto, o que directamente sea un press plano. Viene perfecto. Y ahora yendo con el haz abdominal. No se le da mucho énfasis a esta porción porque sobre todo se trabaja bastante bien con presses planos, pero también hay gente que le gusta mucho este ejercicio, que serían los fondos en paralela. Es básicamente tener en cuenta que el húmero debe tener un movimiento descendente. Antes estábamos ascendente, ahora sería descendente. También se puede hacer con presses declinados, que prácticamente nadie hace ese ejercicio. A mí no me gusta para nada. Diría que es uno de los peores ejercicios, pero tampoco hay que demonizar ejercicios en específico. Simplemente a mí no me gusta. Lo digo porque si bien un press declinado también trabaja bastante bien las demás porciones del pectoral, la porción superior sí se queda bastante rezagada. Entonces yo directamente voy por presses plano, que trabajan prácticamente todo el pectoral y también esa zona abdominal. Y algo a tener en cuenta es que dependiendo de las inserciones y el origen de cada persona, de esta porción del pectoral, también puede ser entrenado con ejercicios de abdomen, ya que, como bien el nombre lo dice, es haz abdominal. La, la inserción es evidentemente acá en el húmero y el origen pues está justito en la parte donde empieza el abdomen. Ya dependiendo de cada genética y de cada persona, pues también puede trabajarse con ejercicios de abdomen, es decir, con la flexoextensión de columna. Unos tips a tener en cuenta en estos ejercicios. Hay que tener una retracción escapular. Si bien en las redes sociales he visto mucha gente que demoniza el tema de la retracción escapular, que
No, si hacemos retracción escapular estamos elevando la caja torácica y estamos quitando recorrido, que son milímetros lo que están perdiendo de recorrido. Y hay que tener en cuenta que el ROM activo de las personas también es diferente. Es decir, que no todas las personas pueden llegar hasta el máximo estiramiento teniendo el húmero lo más atrasado posible. Así que no es como que importe perder un poquito de ROM por tener un poco de seguridad en los hombros, y también para estandarizar, sobre todo es la parte de la espalda, ya que hay gente que tiende a soltar las escápulas y estar haciendo un movimiento así al hacer presses. La caja torácica hay que mantenerla estable, hay que mantenerla lo más fija posible, y tener estandarizada cómo tenemos las escápulas es bastante importante. Entonces yo por eso opto por hacer una retracción escapular, mantener las escápulas fijas, elevado el pecho, y ya con eso me aseguro de que no estoy variando la técnica sesión a sesión. Otro tip puede ser el húmero entre 45 y 60 grados del torso. ¿A qué me refiero con esto? Ni tenerlo a 90 grados, ni tenerlo completamente pegado al torso. Entre este rango estaría perfecto para trabajar el pectoral en los ejercicios de presses. Y en ejercicios anteriormente se me olvidó también mencionar las aperturas, que diría que es prácticamente el rey en ejercicios para trabajar el pectoral. Me encantan las aperturas, sobre todo en polea. Me pongo un banco atrás, hago mi retracción escapular y es meramente pura abducción horizontal del húmero, es decir, que el húmero se junte. Ese ejercicio es perfecto, trabaja tanto la porción clavicular, la esternocostal y la abdominal, las trabajan por igual. Es un ejercicio muy bueno. Y en ese ejercicio sí hay que tener en cuenta pues que el movimiento del húmero no sea ni ascendente ni descendiente, que sea lo más neutro posible. Otro tip es llegar a RIR 0, pero si bien en estos casos de trabajo de pectoral, sí intentar no llegar al fallo. ¿Por qué lo digo? Porque el pectoral es un músculo que tiende a sufrir bastante daño muscular, y llegar al fallo pues primero es una carga innecesaria a nivel del sistema nervioso, y segundo pues nos genera un poco más de daño que va a tomar recursos para recuperarse, y son recursos que pueden utilizarse para la creación de más masa muscular. Entonces yo en estos ejercicios sí intentaría simplemente llegar a un RIR 0. Si no están seguros de que va a salir una repetición, pues no la intenten y déjenlo en RIR 0 o RIR 1 y estaría perfecto. Entonces, otros tips ya más generales. Énfasis en tener una técnica impoluta. El pectoral es sencillo entrenarlo, pero la técnica tiene que ser la adecuada. No tenemos que soltar las escápulas, tenemos que tener el torso lo más estable posible, el húmero manejando, como lo dije, entre 45 y 60 grados. Si se mueve un poquito entre ese rango durante la ejecución no pasa nada, pero tampoco hay que tenerlo en 90 grados porque ahí ya puedes empezar a generar molestias en el hombro y hay que tener cuidado. Mucha gente que termina lesionando el manguito rotador durante ejercicios de presses. Muchas personas, por intentar mover más peso, empiezan a modificar la inclinación del torso durante la serie. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay gente que está haciendo sobre todo press banca plano o inclinado, cuando ya se ven incapaces de mover el peso, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a levantar la cadera. Al levantar la cadera lo que están es modificando la inclinación del torso. Y al modificar la inclinación del torso es más sencillo mover la carga, ya que al estar más inclinado el pectoral que más trabaja es el superior, y al empezar a modificarla empieza a trabajar un poco más de las demás porciones y ya se va el ejercicio a otras zonas. Entonces hay que tener en cuenta, caja torácica estable, con la inclinación que iniciaron deben terminar igual. La cadera no se tiene que mover para nada, simplemente hacer un leg drive, tener fija la cadera, las piernas lo más estables y empujando el suelo posible, y ya, nada más. Lo único que se tiene que mover es el húmero. Otros tips,
El control en el cambio de dirección debe ser siempre el mismo. Cuando estamos en la fase final de la excéntrica, hay gente que directamente rebota y pum, para arriba. Yo optaría por hacer unas mini pausas de menos de un segundo. Me parecería perfecto, y ahí sí empiezan a hacer el movimiento hacia arriba, es decir, la concéntrica. Y lo mismo arriba. Frenen un segundo y vuelven a bajar. Es más que nada por estandarizar y también para evitarnos inercias y que sean los tendones los que están moviendo la carga, porque pues sí, el tendón tiene su fuerza elástica que se puede llevar bastante, no diría que trabajo, se puede llevar bastante estrés al realizar estos rebotes. Y hay que también tener en cuenta en manejar un ROM activo. ¿A qué me refiero por un ROM activo? Si bien la parte de arriba, pues todo el mundo llega a la parte de arriba con el codo prácticamente extendido, ahí no hay ningún pierde. Pero la parte de abajo sí hay gente que tiene que saber buscar su ROM activo. Cuando estamos bajando, lo único que se tiene que mover es el húmero en su plano horizontal. Ya cuando empezamos a bajar mucho, empieza a haber una rotación del húmero, se empieza a mover, si no estoy mal, internamente. Es decir, empezamos a rotarlo hacia adentro, ya ahí el pectoral no está generando nada, de hecho se está volviendo a cortar, no se está elongando de una manera correcta, sino que el húmero se está moviendo, está generando un cambio de posición simplemente porque no tiene la capacidad de estirarse hasta ese punto. Entonces hay que buscar nuestro ROM activo, y si quieren alargar el ROM, pues empezar a hacer un poquito de ejercicios de estiramientos pasivos, donde cada vez le van permitiendo más ganar un poquito de rango de recorrido. Y ya, eso sería prácticamente todo en ejercicios de pectoral. Es sencillo entrenarlo, lo más difícil es la técnica, y también lo más difícil es el ROM activo, diría yo. Mucha gente se pasa con el estiramiento que pueden llegar a tener.